Mis amados, muy buenos días. El Señor de toda gloria, el Dios de todo poder, hoy, especialmente hoy, en este día, les bendiga grande y ricamente a todos y cada uno de ustedes. Abre tu mente, abre tu corazón, abre tus manos para recibir la bendición de parte de nuestro amado Señor Dios y Padre. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Él, vamos a decirle cuán grande es Él, cuán hermoso, cuán generoso, cuán amoroso, no sé, tantos calificativos, adjetivos para nuestro amado Señor Dios y Padre. Soberano y eterno Dios, nuestro Rey, nuestro Papá, nuestro Dios. En este día venimos delante de tu presencia y lo hacemos como todos los días porque necesitamos de la presencia de tu Espíritu en la vida, donde pudimos descansar. Gracias, Padre bueno, por el alimento que está puesto en la mesa todos los días. Gracias, Señor, te damos por la familia que nos diste. Gracias por todos y cada uno de ellos, Señor. Guárdanos a todos en la familia, a todos, desde el mayor hasta el menor. En este día, Padre bueno, nosotros a tu nombre alabamos, glorificamos tu nombre, te adoramos. Señor, clamamos a ti porque necesitamos de tu espíritu, de tu presencia en nuestra vida. Eres Dios bueno, eres Dios grande, maravilloso, amoroso, el Dios que nos ha amado con amor eterno y nos prolongó su misericordia. Entregó a su Hijo, nada más y nada menos, a su propio Hijo allí en la cruz del Calvario, por todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre bueno, gracias, Señor amado, Dios de la gloria. En este día, Señor, bendícenos, desata bendición sobre nuestra vida. Todo aquello que está pendiente por definirse, hoy, Señor, en este día, será una realidad para nuestra vida. Bendice, Señor, a todos y cada uno de los que estamos reunidos, a todos, Señor, allí en la casa, al varón de la casa, al hombre de la casa, bendícelo, a la esposa, a la ayuda idónea, bendícela, a todos, Señor, a los niños, a los hijos, grandes, mayores o niños, Señor, bendícenos a todos, que la casa nuestra sea llena de tu presencia y de tu bendición. Te damos gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu Hijo. Lo entregaste en sacrificio allí en la cruz del Calvario. Señor, no merecíamos tanto, pero lo hiciste por amor a todos y cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, ayúdanos, Señor, que cada día podamos conocerte aún más, un poco más, todos los días. Ahora te conocemos, Señor, mucho más de cuando te recibimos en el corazón. Y cada día que pasa, hablamos de ti, Señor, más nos enamoramos de tu presencia, nos enamoramos de tu amor hacia nosotros. Nos has amado con amor eterno y nos has prolongado tu misericordia. Señor, en este día te pedimos que desates bendición sobre nosotros, sobre la casa, la familia y también sobre Colombia, nuestro país. Te damos gracias por este país hermoso donde tú nos pusiste. Desata bendición sobre Colombia. No permitas que el malo, Señor, se empodere de nuestro país. No queremos pasar por la situación de otros países vecinos, Dios, que han caído, Señor, en la miseria y en la pobreza. Guárdanos, Señor, guárdanos, ayúdanos. Danos, Señor, la sabiduría para seguir adelante y hacer de Colombia un país grande, un país bueno, generoso, un país que abra los brazos para todo aquel que quiera venir trayendo el bien. Gracias te damos, Señor, gracias por la economía,
de Colombia, por nuestra propia economía. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un cafecito a esta hora de la mañana no cae mal. Un café. ¡Qué delicia, mis amados! ¡Qué rico! Bueno, venimos tratando un tema que yo considero que es muy importante. El mundo, a través de la ciencia, de la psicología o de la psiquiatría, nos enseña que debemos aprender ciertos modales, aprender ciertas normas de cortesía, que aprender a soportar a nuestro prójimo. Y hoy seguimos hablando del tema, ¿quién es mi prójimo? Porque en la palabra se habla mucho del próximo. Acuérdense ustedes, les enseñaba ayer, la J en el idioma castellano no existía hasta cuando vino la invasión de los árabes, de los musulmanes, del pueblo árabe, que invadieron Europa durante 8 siglos fue. Bueno, ellos trajeron la J. Antiguamente, en el castellano, no existía la J. Acuérdense, era la persona, lo llamábamos el próximo. Ahora con la J. El próximo. Entonces, ¿quién es mi próximo? ¿Quién es mi prójimo? Y bueno, veníamos hablando de que habían muchas enseñanzas. El pueblo judío en Israel, el judío, sobre todo el practicante, era muy nacionalista. Él solamente aceptaba lo que era de su propio pueblo, no aceptaba a vecinos. Por ejemplo, no aceptaba a los del norte, a los de Samaria. Entonces era una cuestión ahí de orgullo, en fin. Entonces, veníamos hablando de que el Señor estaba allí en el Shabbat, el sábado estaba allí en la iglesia, o en el templo, en la sinagoga, donde ellos se reunían, o se reúnen cada 8 días. Y allí el Señor empezó a hablarles. En Mateo 5:43 leíamos ayer que el Señor les dijo, mire que se ha dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo que no, que amen a sus enemigos, amen a sus adversarios, bendigan al que los maldice. Esto tiene una profundidad, mis amados. Esto es, ¿cómo podríamos llamarlo? Un tratado de las mejores relaciones públicas, sociales que existen y que debemos conocer, sin lugar a dudas. Entonces, dice el Señor que debemos amar a los adversarios, bendecir a aquellos que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, orar por aquellos que nos llevan por la fuerza, que nos persiguen, en fin. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Siempre en el Señor había una exposición y un para qué. Siempre. En todas las parábolas, en las enseñanzas, el Señor iba hablando para qué tal cosa. El Señor definía, aquí era para qué. ¿Cuál era el para qué? Para que realmente ustedes sean hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él, estando en el cielo, Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él no dice, no, el sol solamente es para los buenos. No, sale para todos, para buenos y malos, para pecadores, para justos e injustos. Y termina el Señor diciendo, porque si ustedes aman a los que los aman, pues bueno, pero ¿qué recompensa tienen? Eso es lógico, claro, yo amo a mi esposa, yo amo a mi mamita, amo a mi papá, amo a mis hijitos, amo a mis nietos. Pues sí, claro, son los nuestros, los más cercanos. Pero el Señor dice, el verdadero valor del amor está en amar a nuestros enemigos. ¡Wow! Mis amados por Dios. Pero recuerden ustedes algo interesante. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, allí
allí en la cruz del Calvario, siendo golpeado, herido, torturado, llevado allí, ¿qué dijo él? Padre, perdónelos a todos esos que me están haciendo esto, perdónelos, porque ellos a la hora de la verdad no saben lo que están haciendo. ¡Wow! Ese es el mejor ejemplo. ¿Ah? Porque dice el Señor ahí en su palabra, ¿qué recompensa tiene si amamos a los que nos aman? Pues no hay ninguna recompensa. Pues ¿quién no ama al papá? ¿Quién no ama a la mamá? ¿Quién no ama a su hermano, a su primo, a los que están cerca? Claro que sí. Pero amar a los que nos hacen daño. ¡Wow! ¡Wow! Empezamos a hablar ayer de un tema que es muy interesante y que yo les recomiendo que vuelvan sobre él, léanlo, estúdienlo, averígüenlo. Hay un libro que se llama, creo que se llama algo así como La explicación total de las bienaventuranzas. Uf, es un libro hermosísimo, hermosísimo. Averigüen, investiguen qué son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están en Mateo 5, en Mateo, y en Lucas 6. Mateo 5 y Lucas 6. Ahí están las bienaventuranzas. Hay que tenerlas en cuenta siempre. Entonces, el Señor les está recomendando, mire, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y el Padre nos ama a todos. El sol sale para buenos y para malos. Llueve para buenos y para malos. La tierra da comida para los buenos y para los malos. O sea, el Señor no tiene preferencia. No, el Señor ama toda la creación. La justicia de Dios, eso ya es otra cosa. En algún momento cada uno responde por sus propios actos. Entonces, en el Evangelio de Lucas, que es el único que contiene la parábola aquella, ustedes recuerdan, del buen samaritano, está solamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Ustedes se acuerdan de la parábola que un hombre que venía bajando para Jerusalén y fue atacado, cayó en manos. Vamos a leerlo, eso está en Lucas 10, 29. Porque el Señor, un sabio, un doctor de la ley, o sea, de la Torá. La Torá es la ley. Cuando habla de un doctor de la ley, está hablando de un doctor, o sea, un teólogo de muchos años de estudio de la ley, de la Torá. La Torá es la ley es la Torá. No lo olvidemos. Entonces, empieza el Señor, le pregunta a alguien, Señor, ¿cómo voy yo a heredar la vida eterna? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo voy a heredar la vida eterna? Aún en nuestro tiempo es una pregunta interesante. ¿Cómo vamos a heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús, como buen, como dijéramos, maestro, Él siempre ante una pregunta, y lo va a encontrar uno a lo largo de los evangelios, ante una pregunta, Él responde con otra pregunta. Porque hay que dejar claro exactamente qué es lo que la persona está preguntando. Entonces, el experto ese en la Torá, en la ley, le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Y qué hace el Señor? ¿Cómo le responde? Con otra pregunta. Y le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que tú lees? Él pudo haber respondido, pues sí, Señor, en Levíticos 19, 18, allí dice que no debemos vengarnos ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor, yo, Jehová, yo, Yahweh. ¿Qué dice? Pero este personaje que estaba interactuando con el Señor vuelve y le dice,
Vamos a Lucas 10:29. Yo, a veces la memoria me juega malas pasadas. Lucas 10:29. El Señor Jesús está hablando con el mismo doctor de la ley, con el mismo experto en la Torá. Y le dice, pero él, o sea, el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ustedes se acuerdan que hablábamos en días anteriores y el primer día de esta semana, creo que fue, no recuerdo, sobre la palabra prójimo. Prójimo, en el español, en el castellano, la J no existía en España. Hasta cuando vinieron los árabes e invadieron Europa, 8 siglos, la J fue metida dentro del alfabeto castellano. Entonces se cambió por la X. Ya no era el próximo, sino el prójimo. El prójimo. Entonces, dice así. Bueno, este hombre le preguntó al Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? Y respondiendo el Señor Jesús le dijo, abre ahí tu Biblia en Lucas 10:29. Es un pasaje extraordinario. Ábrelo ahí, Lucas 10:29. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, el Señor era un maestro increíble y él enseñaba mucho con historias, con lo que nosotros conocemos como las parábolas. Él contaba un suceso de alguna forma para dar una respuesta, para que quedara clarito, clarito. Entonces, dice así, respondiendo, versículo 30, Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo, y le narra ahí una historia fascinante, que nosotros la conocemos como la historia del buen samaritano. Y dice así, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Eso ha sucedido siempre de la historia de la humanidad. En el capítulo 4 de Génesis, el primer libro de la Biblia, ahí ya hay un crimen. Ahí hay un homicidio, el hermano mata a su hermano, Caín mata a Abel. El pecado trajo eso, el pecado trajo la muerte a la raza humana. Entonces dice que el hombre cayó en manos de ladrones, lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, porque lo vio, era evidente, los caminos no eran como ahora que son autopistas, no eran caminos que escasamente cabían 2, 3 personas. O sea, tenía que verlo, tenía que haberlo visto sin lugar a dudas. Y dice que viéndole, pasó de largo. El sacerdote. Versículo 32. Asimismo, un levita. ¿Quién era el levita? Era alguien que ayudaba en el templo. Pertenecía a esa casta sacerdotal, trabajaba para ellos. Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un sacerdote, un levita. Está hablando el Señor Jesús de las personas que conocen la palabra y conocen la ley. El uno era un sacerdote y el otro era un ayudante del sacerdote. O sea que eran personas que conocían la palabra y hablaban del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Sin embargo, entonces, sigamos leyendo. A esta altura, yo supongo que los que estaban escuchándole, sobre todo los del pueblo, los sacerdotes, los levitas y los judíos, era de que el Señor
siguiera hablando y dijera, y bajaba también un judío por aquel camino, pero no, o que bajaba un israelita, no. La tercera persona ahí en la parábola, en la historia, no fue el israelita esperado, sino nada más y nada menos que un samaritano. Porque los israelitas consideraban a los de Samaria, a los samaritanos, están al norte, los consideraban que no eran santos. Ellos se consideraban santos porque ellos tenían el templo allí en Jerusalén. ¡Wow! En cambio, arriba los de Samaria, no, eso era un pueblo allá de pecadores. Y no eran queridos por los judíos, los samarios. Entonces, seguramente en esta historia les decía que ellos estarían esperando que el Señor dijera, y bajaba y descendía un judío, pero no, el Señor puso un samaritano, lo puso allí. ¡Wow! Entonces, y ellos, los samaritanos, eran enemigos de los judíos, o al revés, mejor, los judíos eran enemigos de ellos, no los querían. Lucas 10:33. Esto es algo hermoso. Dice, pero un samaritano que iba de camino, pasó cerca de él y viéndole al hombre que fue herido, robado por los ladrones y que lo golpearon, y viéndole fue movido a misericordia. ¡Wow! Hace unos días hablamos de la misericordia. Vamos a volver a hablar porque es un tema apasionante, la misericordia. Y dice que este samaritano fue movido a misericordia y acercándose al que estaba herido, empezó a limpiarle las heridas y empezó a vendarle las heridas, echándole aceite y vino. ¿Ustedes saben lo que eso significa? El aceite en aquella época era algo caro, era costoso. Un frasco de aceite. Acuérdense ustedes de la mujer aquella que enjugó los pies del Señor con aceite y con las lágrimas de sus ojos y limpió con los cabellos. Bueno, es algo hermoso. Dice que le echó en sus heridas aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, o sea, él venía en un caballo. Bueno, en un caballo, en un asno, no lo sé, dice cabalgadura, que puede ser un asno o un caballo, no lo sabe. Lo montó en donde él seguramente venía montado, subió a este herido. Y dice que lo llevó al mesón, o sea, como una especie, al hotel. Lo llevó al hotel y cuidó de él. O sea, se estuvo un tiempo ahí cuidándolo a esta persona. Él todo el día se estuvo ahí. Y al otro día, cuando ya se tenía que ir, porque él tenía seguramente negocios, no lo sé, tenía algo que hacer, el samaritano, dice que él, cuando se iba a ir del hotel, sacó 2 denarios. 2 denarios. Les dejo de tarea. Averigüen a cuánto correspondía los 2 denarios. No era barato, era caro. Era un hospedaje caro, un hotel caro, un mesón caro. Y dice que sacó 2 denarios, los dio al mesonero, o sea, al hotelero, y le dijo, cuídalo. Uy, pero por favor, cuídalo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y el Señor, ahí viene el baldado de agua fría sobre los judíos. Y Él les pregunta, díganme ustedes, ¿cuál de los 3? Si el sacerdote que descendía, o el levita, o el samaritano. ¿Cuál de esos 3 parece que fue el prójimo? El próximo
de aquel que cayó en manos de ladrones. Y les tocó responder a todos. Bueno, el que usó misericordia con él. No dijeron el samaritano, sino hablaron de la característica del momento que tuvo misericordia por el hombre herido. Ese es el prójimo, el verdadero prójimo, el que usó misericordia. Y el Señor les dijo, entonces, ¿saben qué? Vayan y hagan lo mismo. El Señor, como decía alguien, el Señor decía poquito, pero duro. Con esa enseñanza, hágame el favor, los puso a la altura de los samaritanos que eran odiados por los judíos. Si el samaritano tuvo misericordia, ustedes qué, eso se llama amar al prójimo. Como este samaritano tuvo compasión por alguien que no era ni siquiera de su pueblo. No es que yo no ayudo a ese porque es que ese es del partido contrario. Es que no ayudo a aquel porque ese es de raza negra o de raza amarilla o de raza roja. No lo sé. No es que yo no ayudo a aquel porque ese es un pobre diablo. No. O porque me hizo, o porque me quitó. No. El Señor nos está dando una lección de amor hacia los demás. Vamos a dejarlo ahí, porque esto sigue. Esto sigue, mis amados, porque esto es una historia preciosa para nosotros entender lo que significa el amor al prójimo, el amor de Dios, porque Dios es amor, el amor viene de Dios, definitivamente. El amor de Dios a través de nosotros los seres humanos hacia los demás. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro amado Señor Dios y Padre, porque Dios es bueno. Su misericordia alcanza para siempre es su misericordia. Dios es misericordioso. Vamos a orar. Vamos a orar hoy por aquellos que nos han llamado, que nos han escrito, que nos han mandado una solicitud de oración. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar hoy por la vida de Yu Ballesteros y de Tina, su mamita. Dios les bendiga. Son un par de mujeres de Dios, sin lugar a dudas. Gracias por su generosidad. Gracias por bendecirnos. Gracias por la ofrenda, gracias. Dios les bendiga grandemente. Oramos todos los días para que la bendición de Dios siga sobre sus vidas, para que el Señor les dé el gozo, la paz, la alegría de caminar con Él. Y siempre la bendición del Señor vendrá sobre la mano generosa, sin lugar a duda. Oramos también por Jorge y Yolanda Dufo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Son una pareja de trabajadores tremenda y una familia bonita, una familia de gente que hace ruido y que grita, que van bien. A mí me encantan esas casas así, donde todo el mundo dice, cállese, que no, bonito, una casa donde hay niños que van, que corren. Todos lo hacíamos cuando estábamos niños y hacíamos daño. Tumbábamos los floreros que ponía la mamita en la mesa, en fin. Esos son los niños. Y quien se arriesga a tener un hijo, tiene que vivir todo eso, como nuestros padres nos soportaron a nosotros. Oramos hoy también por el pastor Gustavo Sandoval. Recuerdo, los amamos. Él está allí en Venezuela, en el Táchira, está todavía en San Antonio. Bueno,
allí en Venezuela. Dios le bendiga, amado Pastor Gustavo. Un abrazo para usted y para toda su casa, para toda su familia. La bendición del cielo esté con ustedes y los acompañe permanentemente, permanentemente. Bendito sea el Señor. Oramos también hoy por Blanquita y Harold, su esposo, y por toda la casa, por toda la familia, del mayor hasta el menor, hasta Josías, que es el menor. Bendito sea el nombre del Señor, porque los niños vienen a alegrar la vida, no solamente de los padres, de los papás, alegra la vida de nosotros los viejos, los nietos nos alegran. Oh, aleluya. Los hijos se quejan de que nosotros nos volvemos consentidores de los nietos. Claro que sí, nos volvemos consentidores porque los nietos son la extensión del amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Dios extiende su amor hacia nosotros, nos dan vida, nos permiten, no sé, es algo muy bonito. Un día estos hablamos de eso. Oramos también hoy por Amparito y Guillermo. Los bendecimos, viejos queridos, a ustedes y a todos sus hijos, toda su casa, a todos los cubrimos con la bendición. Rochi, te bendecimos, muchacha, a ti y a Moisés y a los 3 varones, los 2 varones y la hija, los 3 hijos. Los bendecimos, los cubrimos con el poder de la sangre de Cristo. Eso quiere decir que el enemigo no se atreverá contra ninguno de ustedes. Dios les bendiga. Oh, Luz Marina Toro, Lucy, te bendecimos a ti, a tu nieto o nietos, no sé cuántos lleva ya, pero también a toda tu casa, a tus hijos. Tienes una familia muy bonita. Santiago Ochoa, wow, Santi, un abrazo. Apareciste aquí, qué bueno saludarte en este día, qué bueno verte. Hace mucho tiempo no nos hablamos, qué bueno. Cecilia Orellano, ella es algo de la pastora de Sana, Cecilia Orellano. Dios te bendiga, Cecilia. Dios te guarde a ti, tu casa. La pastora Alice, Dios te bendiga, hija. Dios te guarde a ti, a tu esposo, el ministerio que tienen precioso, hermoso, allí en la ciudad de San Gil. Bonito, qué bien. Sandra Chávez, te bendecimos, Sandrita, a ti, a toda tu casa, a tus hijos, a Patricia Vargas, a Pati Vargas. Un abrazo, te bendecimos, te cubrimos con la bendición del Señor. Andrés, a mi hijo, a Sofía, mi nieta, bueno, tantos amigos que tenemos, a Jorge y Liliana, allí en el Ecuador, son una pareja preciosa, amorosos, nos recibieron con un amor y un cariño. Dios les bendiga. Un día estos vamos a ir a visitarlos. Un día estos vamos, así será. Porque los amigos hay que visitarlos, gloria a Dios. Los bendecimos, están allí en el Ecuador. Padre, te damos gracias, Señor de la gloria, por este día. Gracias por tu palabra tan clara, Señor, que nos lleva. Tu palabra nos arrincona, Dios, nos pone contra la pared, porque a veces actuamos de ciertas maneras que no están de acuerdo con tu palabra, con tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, cada día a ser como tú. Es un nivel muy alto, pero todos los días tratamos de aprender un poco más y de subir un poco más. Señor, gracias, Señor, bendícenos hoy, bendice todas las familias que se han reunido hoy alrededor de esta enseñanza, bendícelos a todos, bendícelos con toda bendición de lo alto en este precioso día. Gracias te damos, Señor, por permitirnos hacer lo que estamos haciendo. Gracias, Padre bueno. Hoy, Señor, cúbrenos. Cúbrenos con toda bendición, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la poderosa bendición de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén y amén y amén. Mañana continuamos. No se les olvide, esto es un tema muy interesante porque nosotros andamos por la vida como estas personas, como el samaritano que va por un camino, como aquel que cae herido. También muchas veces necesitamos quien nos ayude. En fin, no se les olvide, mañana nos volvemos a ver a la misma hora, 8 de la mañana, en nuestro devocional diario. Hoy les habló el pastor Jorge Lago, psicólogo especializado en familia. Y quiero en este día bendecirlos a todos ustedes
con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.